Estás escuchando el especial de películas de Adipaos, un espacio donde el cine y las series salen de la pantalla para entrar en nuestra sala de análisis y la salud mental es la gran protagonista. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este especial de Adipaos, donde analizamos películas y series desde la psicología para entender cómo la ficción moldea creencias, emociones y formas de vincularnos desde la infancia. Hoy vamos a mirar uno de los universos más influyentes y menos cuestionados de nuestra cultura emocional, las princesas de Disney. Historias que vivimos cuando éramos niños y niñas y que aprendimos de memoria y que nos enseñaron muchas veces sin darnos cuenta qué era ser mujer, cómo debía verse el amor y cuál era el camino hacia el final feliz. Desde las princesas más clásicas hasta personajes más recientes como Elsa y Mérida, Disney ha construido modelos muy distintos de femineidad, como las princesas que espera ser salvada, aquella que comienza a cuestionarse las expectativas familiares, emocionales y sociales que se les imponen. Para ayudarnos a analizar estas narrativas y su impacto psicológico, hoy nos acompaña la psicóloga Natalia Guerrero, magíster en mediación familiar y comunitaria, directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y activista por los derechos sexuales. Pueden encontrarla en Instagram como EdSex, Clínica Sexológica y de Educación Sexual. Junto a Natalia conversaremos sobre estereotipos, emociones reprimidas, mandatos de género y el efecto que estas historias tienen en la infancia y también en la adultez. Súper, Natalia, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte aquí en este especial de Adipados. ¿Qué tal estuvo el viaje hasta llegar acá? Muy bien, muchas gracias por invitarme, me encanta venir. Genial. Mira, ¿cómo estás el día de hoy para hablar de este setup que tengo aquí? Mira, las princesas, tenemos aquí rosado y maquillaje y cosas interesantes de lo que vamos a hablar hoy. Así que, ¿cómo estás para hablar del Felices para Siempre? Bien, muchas gracias por el tema, por proponerlo. Creo que es tan interesante para hablar de un montón de cosas relacionadas con psicología, sexualidad, relaciones, amor. Exactamente, para poder ir analizando este mundo Sí. psicológico que traen estas películas que muchas personas no lo saben. Quizá lo veían de niños y tenían esa visión, pero no hacían el análisis profundo. Bueno, las historias que vemos en nuestra infancia no solo nos entretienen, sino que nos cuentan historias, nos entregan también enseñanzas, hacen que la personalidad también se desarrolle, porque sabemos que eso se va construyendo en el entorno. Y dicho esto, te quiero preguntar desde la psicología, ¿por qué es tan relevante analizar el día de hoy estas películas de Disney con las princesas? Es relevante, yo creo, por muchos motivos, querida. Yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ver con que este tipo de películas o series también son algo que se ve en una edad muy temprana de la niñez y es un momento en el que ver figuras que te marcan en el sentido de que te gustan, las miras. Son películas que también miramos un montón de veces por Exacto. repetición, porque en la niñez pasa eso, ¿no? Vemos 8000 veces La Sirenita, nos aprendemos las canciones, nos aprendemos... Yo me sé de La Sirenita Todos los guiones, los guiones, por ok. ejemplo, sí, porque fue una de mis favoritas. Pero entonces es un momento en el que por repetición y por pregnancia, como la cantidad de fuerza que tiene algo en quedarse en nuestra mente, es muy importante. Entonces, a pesar de que las historias de Disney se supone que son una propuesta revisada de cuentos más antiguos, Exacto. Hermanos Grimm. claro, y más antiguos de eso, ellos fueron Ok. alguienes que Tomaron la claro, recolección de toda esta ellos historia. pasaron por una edición, ¿no es cierto? Tenían su propia versión que era un poco más cruda, más siniestra también. Eso. Y Disney hace después su versión de estas historias que busca transmitir un montón de arquetipos, un montón de cosas más profundas, pero que al ser cerebritos tan pequeños quienes los ven, terminan siendo una gran Y referencia. moldean también el Moldean, claro. pensamiento, moldean las Ujú. acciones. Ahí también, imagínate un niño que ve una princesa Disney, y he visto mucha historia, no sé si pasa en TikTok, en redes sociales, en Instagram, donde vemos niños que quieren jugar con muñecas, o hay Ujú. niños que se quieren vestir de princesa, que se quieren poner una corona, Ajá. y la gente se espanta. Y ahí es donde te pregunto, ¿qué harías en ese tipo de situación? Porque están sociabilizados con este tipo de película, Ujú. quieren parecerse a alguien que admiran, y quizás el que admiran no es una figura masculina, sino que son las princesas. ¿Cómo lo abordas desde la terapia, la psicología, los padres, que son un punto importante? Esa es una pregunta frecuente en familias donde hay
pequeñitas, pequeñitos que están simplemente explorando porque les parece entretenido ponerse ese disfraz, esos juegos. Y también el mundo de las princesas suele ser un canal, como es tan claro el arquetipo de feminidad que se trata de El transmitir. color, el pelo, Sí. la figura. Hay muchas niñeces trans que usan las princesas para empezar a hablar con su familia con respecto a cómo se sienten. Qué Sí. interesante. ¿Y cómo es esa comunicación? ¿Cómo lo transmiten? ¿Cómo las usan? Como lo que estabas diciendo tú, como con ganas de hacer un cumpleaños temático en torno a las princesas. Ojo con lo que estoy diciendo, porque que una personita quiera jugar No a significa vestirse que quiera así hacer. no es lo mismo que ser una persona trans, pero sí sé que hay muchas personitas trans, sobre todo niñas trans, que empiezan a pedir su cumpleaños de princesa. Y también sé que hay un momento de torcedura de análisis y de críticas, porque también conozco, viste que actualmente se hace una lectura feminista también de las De princesas. todo es un cambio en la Ajá. actualidad. Entonces han habido algunas personas que han esperado que las madres de niñas trans ojalá no le hagan cumpleaños de princesas a sus hijas, como exigiéndoles que también rompan ese molde, pero es un poco complejo, ¿no? Porque Exactamente. Que siento que uno no le puede pedir a los niños que no se Ujú, sienten identificados ujú, con algo. Al final, el adulto y la construcción que tenemos en nuestro camino hace que tengamos prejuicios, que le demos una connotación negativa a algo que un niño simplemente está explorando, su introspección, quién es, qué le gusta, qué no le gusta, los mismos colores, qué es de niño, qué es de niña. Pero el ser humano, el adulto, el apoderado o el guía muchas veces le da una connotación negativa y eso no permite muchas ujú. veces que las personas exploren este mundo, idealmente descubran quiénes son, a quién les gusta y todo ese camino. Claro que sí. Igual es interesante mirar también que las películas, ¿no es cierto?, en general son vistas también por personas grandes. Exacto. Y al menos lo que yo he notado es que está interesante cómo también la exposición a las mismas pelis que vimos nosotras o la revisión que se está dando. Ay, yo te estoy súper metiendo en mi generación y Me, somos súper no coetáneas, pero me encanta, sigue por la ahí gente nomás. que crecimos en los 80, cuando de adultas nos exponemos a ver la revisión de estas pelis, qué sé yo, Maléfica, casi todas las villanas que están saliendo ahora como nuevas películas. Exacto. Y viendo también el trasfondo que tiene su Sí, historia. sí. Pero Ok, noto que las personas más pequeñitas hoy día tienen una visión más crítica que quizás la nuestra. ok, Como, bueno, no sé si este es un spoiler, pero creo que en Maléfica, ok, yo estaba en el cine con una de mis sobrinas cuando era muy pequeñita y cuando ok. el príncipe le dio el beso y ella no despertó, porque en Maléfica no despierta No ella con el despierta. beso, me acuerdo que mi sobrina dijo, obvio, si la acaba de conocer. Y ella está esperando el beso del amor verdadero, ¡Wow! ¿no? ¡Wow! Y no sé, tenía 6 años. El cambio de visión desde lo que nosotros esperábamos y que no hacíamos ese No. cuestionamiento a lo que un niño ahora, o un niño, niña, adolescente puede ver y sacar de esa Ujú, visión y tener un análisis a esa edad, creo que ujú. también se está haciendo algo de quitar los estereotipos, de utilizar esto como ejemplo, pero que los niños sean capaces de identificar lo que realmente quieren tener en su vida de estos personajes. Sí. La valentía, Ujú. no sé, el viaje, la aventura. Para eso igual Disney se dio el permiso de que no despertara con el beso, ¿no? O sea, gracias también a ese insight, ese cambio, hay una respuesta de obvio. Ujú. Exactamente. Genial. Mira, para seguir con esta dinámica te tengo un juego interesante Vamos. donde yo te voy a mostrar una princesa de Disney, una foto, y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Ya que nervio. ¿Ok? Ujú. Uno, dos, tres. Mulan. Mulan. Para el juego, porque yo de verdad voy a decir el nombre. Entonces, No. ¿me tengo que conectar con algo que me representa de la princesa? ¿Qué te viene a la mente lo primero? Por ejemplo, yo la veo y yo digo valiente. Ah, muy bien. A mí se me viene esa escena de la canción que de los hombres que van Ah, saliendo. hombres en acción, me encanta ser. Es un meme, ¿no? Como que ahora se usa mucho para hablar de hombres siendo hombres, básicamente, ¿no? Exactamente, Sí. genial. Muy buen ejemplo y además está trend, así que genial. Libros, muchos libros, ¿no? Porque ella está rodeada de bibliotecas, es bella de la Bella y la Bestia, ¿no es Exactamente, cierto? de La Bella y la Bestia. Lesbianas. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Elsa, Sí, ¿no? Que es una de las pocas que no tiene un rollo con un hombre, entonces creo que por eso inmediatamente fue... pionera también en el cine y que la puedan poner. Sí. Eh, Me pasa que tengo todo el rollo de que como estaba durmiendo le dieron un beso, esa es, ¿no es cierto? Esa es Es Cenicienta. Cenicienta, El zapatito de cristal. zapatito de cristal. Enredado, Sartén, Rapunzel. sartén y golpe en la cara me da.
Genial. Bueno, esas son algunas de las princesas y lo genial de este tipo de dinámicas es que al verlas hace una relación. Soy Y pésima con los juegos, eso yo. no, tranquila, date que esta es una dinámica para poder estar también más relajada y que la Ujú. gente también pueda jugar en su casa. Si están viendo eso, ver la escena, digan lo primero que se les ocurra de la Que princesa. puedan decir. Que puedan decir, sartén, está bien, está bien. Así que siguiendo con esta línea y pudiendo también ver este mundo psicológico, te quiero preguntar referente a las décadas y cómo ha ido cambiando y evolucionando este mundo de las princesas. Sabemos que en 1937 se estrenó Blancanieves, que fue la primera y es la pionera de este mundo Disney con Walt, que creó esta dinámica, que vemos muchos estereotipos, los enanitos, el príncipe, la malvada, en la reina. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué modelo de feminidad construyen las princesas clásicas de Disney y qué idea de ser mujer transmitían a quienes crecieron viéndolas? Yo creo que una persona que nos puede ayudar a esa respuesta es una filósofa que a mí me gusta un montón, Ok. que se llama Judith, o sea, no, Judith Butler también tiene temas con la repetición, ¿no? Como que se aprende a ser mujer a partir de La repetición y de la performance, constancia. claro. Ok. Pero está Brigitte Vasallo, que es una filósofa vasca, Ok. y que ella habla sobre el amor Disney para describir la forma en la que nos enseñaron a amar. Entonces yo creo que es Ok. importante el fenómeno de las princesas situado en su año histórico, como dices tú, Ujú. porque en realidad lo que principalmente nos enseña es cómo es el amor, cómo hay que amar, cómo hay que ser Genial. para ser amada, cuáles son las características que hay que reforzar dentro de una Dentro de esa relación, misma relación. cómo hay que mostrarse ante la otra persona para poder ser escogida. Genial. Si te das cuenta, todas las pelis tienen que ver con, salvo las nuevas que van Enseñar el sacando esa amor. figura, tienen que ver mucho con enseñarnos no solo el amor de la protagonista, que sería la princesa, sino también de todas las otras relaciones afectivas a su alrededor, ¿no? También siento que es la representación de cómo tiene que ser una madre Sí, en este también. aspecto. Y ahí también me voy mucho más al origen de las princesas con Walt Disney, que efectivamente su madre no estaba presente Casi y nunca, nace claro. quizá dentro de estas mismas personajes la representación de una madre amorosa, que se dedica al hogar, que sabemos que muchas de las princesas lo hacen, pero va evolucionando también porque en la misma empresa, en Disney y toda la creación, van estas nuevas como pensamientos, Ujú. las nuevas como modelos también y la ola feminista que también hemos vivido y con todos los live action que vamos a estar conversando también, Claro. que han cambiado la estructura de la historia de estos Ujú. personajes clásicos. Y ligado a esto, quería preguntarte también, ¿por qué la paciencia, hablando de más que nada como lo que construye a estas princesas, por qué la paciencia, la dulzura y el sacrificio fueron presentados como virtudes centrales en estas princesas? Si seguimos de nuevo citando a la Brigitte, que como te decía, habla de esta forma de amar, de cómo ser escogida y todo, ella también plantea que podemos hablar de amor Disney o podemos poner una clave de lectura y crítica, Ujú. porque en el fondo en estas relaciones siempre la protagonista es sacada de un contexto en el que las otras mujeres son malas o Oh, ausentes y es sacada de ahí por un hombre que en general es más poderoso que ella y que le resuelve la vida, ¿no? Como exactamente. ella es La más salva. pobre, o claro. Exacto. Entonces, en el fondo, la idea que plantea ella como clave de análisis es que en las historias de Disney se nos plantea el estereotipo de que dentro de todas las relaciones, no importa cuán numerosa y cuán entretenida sea, la relación principal es la de la relación heterosexual de la pareja. Ok, del constructo que está Y hasta que todas ahora. las demás personas a su alrededor aceptan y validan que esta persona se aleje. Desde los pajaritos que cantan en el bosque, a los Exacto. 7 enanos que eran amigos súper entretenidos y que podría haberse ido por el otro lado de esa historia, ¿no es cierto? Como Exactamente. hasta las amistades son dejadas por un alguien que llega y que te escoge Exacto. y que a partir de eso se supone que empieza tu vida, de hecho. Entonces, Exactamente. es importante ese análisis y es importante la relectura que se está dando. Yo creo que Disney es un gran mercado, sí. Entonces, Exactamente. la presión del público con respecto a no querer las nuevas generaciones tener unos modelos tan marcados y que refuercen la idea de la tranquilidad, la quietud, la Más que nada eso paciencia. como renovarse, Sí. porque esta franquicia igual busca
lo que está socialmente aceptado. Tal cual. Entonces, lo que estaba clásico en el Tal cual. 1900 no va a ser lo mismo que ahora en el 2026. Y como decías tú, entonces ahí me enganchaste con lo que me habías preguntado, perdón que me fui por una No, rama, pero tranquila, estamos aquí disfrutando, en genial compartiendo esto. Así que debería cuéntame. salir una princesa con déficit de atención para que... Sería mi princesa, créeme que sería mi princesa. Me la compro. ¿Dónde? Me la compro. Acaba de salir una Barbie autista, no sé si la vieron. No la había visto, pero sí vi Barbie, personas en situación de discapacidad, he visto Barbie de diferentes estilos, pero es muy pionero también de que las niñas se sientan identificados, los niños. Yo Sí. creo que eso es importante porque la diversidad no solo está en el pelo rubio, en la tez clara, sino que tenemos una diversidad y las personas somos todas diferentes. Que eso también fue interesante de las nuevas princesas, ¿no? Que empezaron a Por un aparecer otras invento. corporalidades más chasconas, no necesariamente delgadas. Ujú. Ah, ya, entonces lo que te decía antes de la paciencia y esas cosas tiene mucho que ver con la idea de cómo es el amor, Como ¿no? El debe amor ser. igual, el amor heterosexual que se plantea en Disney Ujú. requiere de un montón de características que son contrarias a la audacia, a la estrategia, A todos eh, esos componentes claro. que han ido cambiando también Ujú. cómo se ve el Porque de amor. hecho, si pensamos en los varones, en los príncipes y en las representaciones masculinas de estas pelis, igual, no sé si te pasa, pero si uno lo piensa un segundo, son súper malas las representaciones. Son casi ausentes y Medio siempre estúpidos un poco, ¿no? exactamente como que falta raciocinio y tiene que ver más con la fuerza física bruta de poder resolver los conflictos y siempre saca como a la línea que la solución de todo o del amor es el matrimonio, cosa que podemos ver ahora en la construcción más moderna y con los tiempos, que esa es una elección personal, pero Claro. no existe en la connotación de esto es bueno, esto es malo, sino que es la elección de cada uno, de si quieres casarte, de si quieres tener una relación abierta, como que estamos abiertos, quizás no sabemos a una princesa con relaciones abiertas, puede ser, Como Blancanieves, podría haber tenido un poliamor increíble. con los Pero en cambio, fue sacada de ahí de todos sus amigos y de toda su convivencia feliz. Exacto, sí, Ajá. genial. Y en este camino es interesante porque topamos la siguiente pregunta, que tiene que ver con que la protagonista rara vez es como la que se salva o la que soluciona esta realidad y siempre depende de una figura externa para poder solventar y la resolución de la historia. Y aquí quiero preguntar, ¿qué rol cumple el príncipe en estas narrativas de salvador, validación externa o recompensa al Se desmayó. sufrimiento? De tanto De la impacto impresión. se desmaya. Bueno, lo que estábamos adelantando igual, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esta figura que quizás esa paciencia que estabas diciendo tiene que ver también con eso, como que da lo mismo la figura en realidad, las virtudes que carga o que ofrece, si entramos en lo pequeño, En el que lo empieza a detalle. hacer Rapunzel, de hecho, ¿no? Como que el chico que la viene a rescatar es un súper... Flynn, Flynn eh, Rider. sí, Tenía otro como nombre, Eugene, creo. Eugene, sí, pero es como un pastel en realidad, ¿sí? Exacto. Entonces ahí de nuevo como el mismo valor que estaba antes en figuras de príncipes que se Masculina. veían como súper resueltos, ¿no? Y tenían todo lo resuelto, sigue estando vigente la paciencia, la comprensión, que son cualidades un poco maternales y que van hacia la línea de que el amor es un poco maternal a tu compañero, ¿sí? Exactamente. Entonces creo que el rol de esos varones está poco estudiado, no han habido movimientos que reivindican la referencia de los príncipes, porque creo que no han sido tan impactantes tampoco necesariamente de manera crítica, como que la gente no pone el ojo ahí, pero yo creo que Exacto. estaría súper bueno, porque además en este momento tenemos una pérdida de hombres aliados, porque creo que hemos Exacto. cometido un montón de errores y creo que uno de los errores es poner siempre a los hombres en una clave como o de malvados o de estúpidos. Exactamente. Y eso lo ve en la misma historia porque Sí. no le dan un protagonista más de complicidad, de, por ejemplo, si es una pareja, vamos a trabajar como pareja y puedo verlo quizá reflejado en lo que es Elsa, lo que es Frozen actualmente, que es una película más actual, donde uno de los protagonistas, que es como el enamorado de Anna, Ujú. la hermana de Elsa, Sí. que trabajan en conjunto, que se apoyan, Ujú. y ella como que descubre en ese camino que no era el amor con, por ejemplo, el príncipe, que era ese amor romántico, sino que descubre algo mucho más profundo. Claro que sí, ahí está Mm. hay una referencia diferente. Pero los otros, si te piensas, está súper feo que siempre tienen que ser súper proveedores, siempre están fuertes, siempre saben dónde van Están más ausentes también en la misma y no historia. tienen una historia propia tampoco, o es Exacto. muy cortita y siempre está rodeada, anclada a eso, a que tienen un castillo
o que son... Lo que tienen, no lo que son. Exacto. Wow. Buena reflexión ahí. Ujú. En este sentido, hablando también de como estas emociones y todo lo que representan, ¿qué emociones no están permitidas en las princesas clásicas y qué impacto tiene aprender a reprimirlas desde la infancia? Súper Interesante. importante eso, sí. Creo que como hijas de su época también, y hasta hoy en realidad, así como la frase típica de los niños no lloran, Uf. está muy presente en estos varones clásicos de las pelis más clásicas. Siempre que si yo hago un ejercicio, por ejemplo, con una platea de personas y hacemos el ejercicio de los niños no lloran, y Wow. pregunto cuál es la emoción reprimida para las mujeres, es súper inmediato que las personas digan la rabia. Como que lo relaciona, hay una conexión directa como llanto, ira, no está permitido. Sí, o sea, así como la penita y el miedo no están permitidos para los niños, las niñas tienen muy reprimida la rabia. Y las mujeres también tienen, no sé cómo Por está la relación con la rabia. delicadeza, porque la rabia está siempre ligada con personajes como más fuertes, con los Las enemigos, villanas. las villanas, donde la ira es el foco de la historia. La ira y la estrategia, si te piensas. Las villanas siempre están calculando. De hecho, tengo pacientes que dicen, Ok. es que estoy pensando en que esta persona no me conviene. Y ese es un pensamiento de villana. Me encuentro heavy, ¿no? Oh. Como Pero es aplicar introspección al y final. aplicar análisis crítico a la A tu propuesta afectiva vida, que te están haciendo, exactamente, ¿sí? como a reflexionar y tomar lo que tienes en el entorno y que tú puedes elegir. Ujú. Y ahí yo me pregunto como qué princesa de las que tenemos en la antigüedad y las que tenemos ahora pueden elegir realmente su historia o era algo que ya estaba impuesto por su contexto, por su familia, por lo que el mandato social Ujú. también les decía que tenían que hacer. Sí. Genial. Que a veces eso lo vemos muy crítico en otras culturas. Por ejemplo, Ujú. las culturas árabes, que en general muchas personas musulmanas se casan sin haber nunca visto A su a su esposo. esposo, y siento que a veces somos muy críticas con eso, pero en otras claves, en nuestras culturas pasan a veces cosas similares desde algún Y punto no de nos damos vista. cuenta. Y lo que también es potente para nosotros, para otros. Yo siempre pongo el ejemplo de que, no sé, hay una cultura así aquí en América Latina, donde si tú naces como mujer, te hacen aquí, Ujú, te abren la oreja. ujú. Y yo eso estoy segura que si lo cuento en el extranjero, te van a decir, no te lo puedo creer, ¿dónde es eso? ¿Por qué lo hacen? O sea, solo por ser mujer, contra tu voluntad te tienen que poner aros. Y yo digo, wow, haciendo esa reflexión, es la realidad que viví yo, que vivió mi madre y que vivimos en este entorno, pero que en otro contexto, en otro país, puede ser algo chocante, como para nosotras es chocante quizá en otros países la cultura, casarse cuando son niñas, más que nada, entonces es potente esa reflexión en ese Sí, camino. eso que dices de los aritos, yo creo Ujú. que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando también, porque Ok. creo que el motivo por el que se perforaban Las las orejas orejas. de las niñas era porque cuando somos bebés y salimos del hospital, no es tan claro distinguir si alguien es niña o niño. Y, y ahí me preguntan ¿por qué la necesidad de etiquetar a una persona? Porque las culturas buscan que las personas alrededor empiecen desde el primer momento a tratar a esa personita, reforzándole y castigándole por las cosas que le harían ser una mejor mujer o un mejor varón para la cultura. Por eso las pelis son tan importantes, porque mientras crecemos, ahí se cruza un detallito muy significativo que tiene que ver con, al ser personas sociales, los seres humanos somos mamíferos sociales, no Exactamente. sobrevivimos solas. Entonces, los sensores que tenemos para identificar qué es lo que a nuestra manada le agrada o le desagrada son muy sensibles, Ok, para no decepcionar a nuestra manada y que no nos haga daño. exactamente. Entonces, en la niñez vamos copiando y vamos entendiendo muy claro que al mundo adulto le queda bien y mal, y entonces la construcción del género, que es ser mujer, que es ser hombre, eh, a los 3 años una personita lo empieza a entender perfecto, y es por Exacto. eso de nuevo cruzando con lo otro, que más o También, menos a esa edad pero ahí empieza nace lo loco ahí es que también nace la culpa, de que de porque no ser exacto, de suficientemente no ser lo mujer. Ujú. suficientemente bueno o ir en ese camino de esas elecciones, azul para niño, rosado Claro, para niña, y el mismo niño en este descubrimiento puede desarrollar la ansiedad, hasta existe la depresión infantil, absolutamente. porque la misma comunidad pensando que hace algo por un bien, por enseñar las normas sociales, puede también estar afectando. Pero también hay una línea delgada entre enseñar este tipo como de diferenciación entre niño y niña, también para enseñarle a la persona qué significa eso.
Sí. de alguna u otra forma, porque es necesario, ¿no? Para el desarrollo de la personalidad, de ti como persona, ¿o no? Y también culpa de las personas que están criando. Hay muchas mamás y papás que tienen culpa de haber expuesto a sus bebés a estas pelis o de no estar siendo suficientemente críticas y que descubren que ahora su hija quiere, no sé, la aspiradora de la Cenicienta y entran en crisis con eso. Yo creo que igual en ese sentido hay que, si nos sentamos y apoyamos a que las personitas despierten un espíritu crítico con respecto a lo que ven, no es necesario atraparse tanto tampoco con que tengan esas referencias. El problema son las referencias sin mediación para ser comprendidas como una referencia. De las personas. Sí, pero ojalá no se sientan culpables las personas adultas que están revisando sus modelos de crianza y que están ahí con unos mandatos muy fuertes sobre... Cómo debería ser y lo que deberían ser. Sí. Aquí en este camino quiero traer a las princesas ya no tan clásicas como las Ajá. que vemos, sino a Mulan, podemos decir que fue la pionera. Quiero también hablar de Elsa, Ujú. de Mérida, que es la chica ahí con el arco, que la gente la recuerda también por sus rulitos. Y es interesante porque este tipo de personajes, más que nada, desafían las expectativas que tiene la sociedad, desafían a las personas y dicen, no quiero la historia que tú quieres que yo sea, sino que elijo mi camino y soy arquitecta de mi propio destino. Sí. Me encanta esa frase. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué mandatos rompen Elsa, Mulan y Mérida? ¿Y por qué estas historias generan tanta identificación en adolescentes y adultos actualmente? Lo de adolescentes creo que es esencial. Si te das cuenta, en general las princesas son adultas sumisas. Exacto. Y estas otras son todas personajes que están entrando a la adolescencia y que entran un poco en conflicto con... La rebeldía, exacto. Sí, y también entran en conflictos internos generalmente con respecto a su propio potencial, a su propia fuerza, al diseño de mundo que quieren, a cómo quieren romper o no las tradiciones. Están en otra etapa de la vida. Me parece interesante que Disney escoja romper el estereotipo, pero en realidad cambiándolo de etapa del desarrollo, ¿no? Exacto. A menos que... Se adapta según hasta las personas mayores lo que están viendo de los personajes. Exacto. Imaginar hablar con una persona, no sé, de 90 años que opina de las princesas actuales puede darte una visión quizá muy diferente o que le genere mucho ruido o conflicto lo que ve. Sí, o también las villanas que están en estas nuevas relecturas, si te das cuenta, lo que van a hacer es a mirar su historia pasada, antes de que sean villanas, Exacto. para que podamos empatizar un poco más. Entender cómo fue todo el proceso. Sí, yo creo que eso del conflicto interno es importante, porque nos muestra diálogo interno, las tensiones con respecto a decepcionar. Ahí pasa eso, en general estas pelis pasan por un proceso, las que mencionaste pasan un Exacto. proceso de que la persona decide decepcionar de todas maneras a la figura de autoridad, y también en esa que se llama Red, que es de la chica que empieza con su ciclo menstrual. En todas después aparece una relación con esta figura de autoridad que también tiene un pasado en el que se reencuentra con su propia rebeldía, ¿no? Como... Exacto. Ahí, bueno, Red es un muy buen ejemplo. Creo que esa película refleja también el proceso de la adolescencia y cómo el adulto se olvida de que fue Eso. niño y el proceso que vivió, los sentimientos, las sensaciones, y que es una etapa complicada porque tú estás descubriendo y también el proceso hormonal y biológico cambia mucho la forma en la que vamos actuando. Y también Mérida parece que la mamá era un oso, ¿no? Se convierte en oso y esa es una alegoría más que nada para reflejar este proceso de cambio, también de volver a entender quién es tu hijo y cómo lo puedes acompañar en un proceso que tú viviste, pero que no recuerdas y te cuesta empatizar. Claro. Genial. Mira, en este camino es interesante ver que estos personajes, estas princesas más modernas, ya el villano no es externo. Si te has fijado en esta historia, siempre hay una introspección, autoconocimiento, y a raíz de eso quiero preguntarte, ¿por qué este desplazamiento hacia la identidad, la emoción y el autocontrol resulta tan significativo desde la psicología? Muy significativo, aunque yo creo que es una estrategia de mercado, pero creo que ayuda un montón. Tiene dos partes, Sí. tiene ahí su área. Creo que es también hijo de su época y nos plantea la posibilidad de que es un momento en el que ser una misma, en las posibles infinitas variedades de ser una misma, tiene lugar en el mundo, ¿no? Como encontrar quién realmente soy y que mi propuesta es válida. Como te digo, lo podemos leer desde muchos lugares. Como valor psicológico creo que nos sirve como referencias para decir, mira cómo, en cambio, qué sé yo, Elsa no tiene... Le dan un valor agregado a otras cosas. Sí. Antes quizá era el valor agregado al amor que tú decías, lo que debería ser una mujer, y ahora el valor agregado es, da lo mismo si eres niño o niña,
Sigue tus sueños. Sigue tus sueños, sigue tu camino, vas a alcanzar lo que tú quieras, pero tienes que esforzarte para hacerlo porque vemos que los personajes viven una odisea para llegar a ser quienes son realmente. Y lucha aunque vayas quedando solo en el camino, pero lógralo, ¿no? Esfuérzate por lo que quieres y lógralo. Yo creo que ese es el mensaje actual. Que insisto, podríamos mirarlo desde otras claves de lectura, pero, o sea, este es un punto como para también invitar a la comunidad que existen muchos otros focos que pueden ver en este tipo de análisis, pero este es uno muy interesante porque nos permite reflejar cosas que antes de niñas quizá no hubiésemos entendido, pero que ahora lo podemos ver también desde la psicología y la profesión. Súper. Las princesas clásicas más recientes van cambiando lo que pensamos según lo que hacen. Las princesas actualmente nos hacen sentir que somos capaces de todo, de romper las barreras, de empoderarnos. Y aquí quiero preguntar, ¿por qué estas emociones eran vistas como inapropiadas y qué efecto tiene eso en la educación emocional infantil? Las emociones restringidas de antes de la rabia. Exactamente. Cuando se restringen las emociones que son así de básicas, en general lo que pasa con las personas de todas las edades es que generalmente tampoco es fácil para ellas mismas reconocer esa emoción. Las emociones básicas, igual a propósito de pelis, están súper bien ejemplificadas en Intensamente, ¿sí? Maravillosa película, Sí. porque eso puede reflejar realmente cómo es y entenderlo y personificar una emoción permite verlas Claro. y hacerlas reales. Sí. Genial. Y sirve un montón en terapia, yo creo que esa peli sirve un montón porque además no están escogidas al azar esas 5 emociones. Son las básicas que están en todas las culturas de todos los momentos históricos de la vida de la humanidad, son esas. Van ¿sí? cambiando. Y entonces, si estábamos hablando antes de que las pelis restringen, o las referencias de los estereotipos de género, no solo Disney, restringen para los varones el miedo y la pena y para las mujeres la rabia, lo que estamos haciendo es privando a esas personas, literalmente por los genitales con los que nacieron, Wow. y por las expectativas que tenemos de cómo se tienen que desenvolver para que les amemos y puedan ser escogidos en nuestra sociedad, le estamos impidiendo conectarse en primera persona con lo que sucede, que es una emoción básica. Y las emociones básicas tienen la misión de ofrecerte una respuesta específica de sobrevivencia generalmente. Genial. Entonces, si no te puedes conectar con la rabia, que tiene como finalidad que tú actúes frente a algo que te hace daño, suceden cosas como las que nos suceden cuando no nos movemos frente cuando a algo no que nos nos hace movemos. daño. Y ahí tiene que ver también con que es muy difícil, y lo conversamos, me acuerdo, en la universidad, con clases, los docentes, mis colegas ahora, en ese tiempo compañeros, que nadie te enseña lo que son las emociones. Ahora está un poco más normalizado el poder también ir a terapia, que te enseñen, que los niños puedan expresar lo que sienten, pero nadie te dice lo que estás viviendo se llama ira, rabia, esto es lo que se siente, está bien sentirlo, porque le da la connotación negativa y eso no permite que la persona se desarrolle en su totalidad, porque las emociones existen por algo. La biología las traen y estamos compuestos de ellas porque necesitamos expresarlas, necesitamos sacarlas como de nuestro interior, porque eso igual hace que se somatice el cuerpo y tengamos también otros como desafíos, problemas dentro de nuestra vida. Entonces, el poder reconocerlas permite que las personas tengan mejor calidad de vida y los niños crezcan también con mejor calidad de vida. De hecho, yo siempre linkeo la idea de que el que los niños no lloran tiene una correlación desde mi punto de vista muy directa con los problemas de erección en la adultez. ¿Sí? Porque muchas veces cuando las personas consultan en clave más sexológica por dificultades de erección, cuando yo analizo el momento en que tuvieron la primera dificultad de erección, con ellos nos damos cuenta de que muchas veces estaban cansados, tristes, pero no logran darse cuenta en ese mismo momento de que en realidad no es que están teniendo un problema de erección, simplemente su cuerpo está reaccionando de manera pertinente a la emoción que está sucediendo, ¿no? Pero no hay permiso. De hecho, si lo pienso en términos de consultas de terapia de pareja, nunca lo llevan a la emoción, siempre el problema es otra cosa. Incluso con la falta de deseo. Cuando hay un hombre en una relación heterosexual que no tiene deseo sexual, generalmente sus compañeras piensan primero que o tiene otra, o que ellas ya no están suficientemente guapas, o que es gay. Nunca puede ser que tiene pena, tiene un duelo, está cansado, tiene miedo. ¿Qué temazo propones en la mesa? Porque efectivamente hasta en las conversaciones que uno tiene con amigos puede pasar esa situación y uno siempre, como hasta con la talla, con el chiste, tira eso, cuando efectivamente hay un mundo interno que
más que nada como que ejerce mucho protagonismo en nuestra acción biológica y de cómo actuamos. O sea, si yo pienso que tendría que sostener una erección para tener sexo con personas X desconocidas, creo que tendría muchas dificultades de erección. O sea, hay que estar Exactamente. relajado, tranqui, Sentir también entusiasmado deseo. y sentir deseo. Sí, pero para Exactamente. eso tienes que leer cómo te sientes. Exacto. Y a los hombres se les ha quitado esa posibilidad porque han sido socializados negándoles esa conexión. Porque no les puede pasar, porque el No puede hombre pasar. siempre como con virtud y siempre con el deseo y efectivamente la mujer como que no, como que se le permite más en ese mundo que al hombre. Al hombre se le victimiza o se le estigmatiza mucho referente a cómo puede vivir su sexualidad. Tenemos mucho trabajo pendiente con los hombres, querida, porque lo que está sucediendo actualmente es que la forma en la que se ha avanzado en temas de derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual y la rabia acumulada que había en estos grupos que históricamente han sido maltratados, siento que se ha devuelto con fuerza y entonces el hombre hetero, cis, más si es blanco y poderoso, que sería el estereotipo del príncipe, Exacto. está siendo muy maltratado y eso está teniendo muy malas consecuencias también para nosotras mismas. Exacto, porque al final se pierde el respeto y creo que las personas, por el hecho de ser personas, merecen el respeto y Claro. para vivir en una comunidad, porque pasa mucho que las mujeres no, que los hombres, que ya no quieren que estén como en el entorno y por algo también la comunidad se conforma de esta forma de vida biológica, ¿ok? Ya para ir cerrando, Natalia, ha sido un gusto realmente adipados. Aquí con mi tocaya le hemos pasado excelente hablando y Colegas y tocallas. exactamente, qué mejor. La hemos pasado excelente. Quería hacerte una última pregunta y después un juego, una dinámica Dale. para también cerrar. No Que- de qué pienso cuando veo a la princesa, por favor. no, eso ya pasó. Tranquila aquí que traemos otra dinámica. Siempre estamos inventando nuevos juegos y dinámicas. Bueno, te hago la última pregunta y más que nada desde la psicología, ¿cómo redefinirías hoy el final feliz, como final feliz? ¿Y qué mensaje emocional te gustaría que las nuevas generaciones recibieran? Wow. El final feliz, bueno, que nunca muestran cómo llegaron, ¿no? Esa es una crítica histórica de... Se muestra la meta, pero no el camino, el proceso, No. todo, esas peleas que deben haber tenido el príncipe y la princesa de que dónde vamos a pasar la luna de miel o Esas, las esas cuentas, sesiones de terapia. eso, las cuentas del castillo ahí, no sé. Yo creo que ese felices para siempre igual está muy puesto, ojalá, en un construir unas herramientas para enfrentar las dificultades en general. Sí, yo creo Sí. que las parejas que logran avanzar o las relaciones que logran avanzar en proyecciones a largo tiempo, en realidad la clave de lectura distinta que tienen con las otras es cómo se organizan frente a los desafíos, porque está Exacto. claro que aunque nos amemos, cotidianamente las relaciones se ven enfrentadas a desafíos y Exacto. poder comprender los distintos planos que están implicados en un desafío en las relaciones de pareja es esencial. Es principalmente lo que más hago yo en las terapias de pareja es eso, ayudar a que las personas se escuchen y se conecten en el plano de lo que están hablando. Muchas veces están hablando de lo mismo, pero en dos planos En dos planos distintos. diferentes y no conectan. Entonces, aprender a enfrentar desafíos donde pensamos distinto o Y donde... bajar la exigencia, Absolutamente. idealizar. Esto hace que se idealicen las series, las películas, hace que se idealice, hasta el porno hace que se idealice. Entonces, creo que es muy importante en este tipo de cosas cuando exponemos a los niños a no idealizar y también explicar la delgada línea entre lo irreal y la realidad que estamos viviendo como personas. Aunque igual con el porno, la gente joven, los estudios demuestran que la gente más joven suele entender que el porno es para divertirse y no es tan como decimos el mundo adulto, Que, una fuente de educación sexual que se replica diferente. idénticamente. Y también, ¿qué te Exacto. iba a decir con respecto a lo de em, referencias, ¿no es cierto?, que están ahí presentes como todo el tiempo? Si queremos usar a nuestro favor eso, quizás podemos poner en ese Felices para siempre un análisis, si queremos mediar la visión de estas pelis, un análisis en los momentos en que cumplieron con desafíos, ¿no? Mira lo que hicieron, cómo trabajaron en equipo Y lo y lograron. lo lograron, poniendo en general, si te das cuenta en estas pelis, cuando se enfrenta a un desafío, el desafío está aquí y la Ujú. pareja lo enfrenta de manera como un equipo, ¿sí? Exacto. Siento que eso falta un montón en las relaciones de pareja. Que Muchas son veces, equipo y no son y no son enemigos. enemigos frente al conflicto. Ponernos uno a uno frente al conflicto con el conflicto en medio es muy distinto que ponerlo ahí. Y esa referencia sí está en las pelis, si lo piensas, cuando resuelven temas. Exacto.
Más en la eso. actualidad ahora, Ujú. porque antes no estaba muy presente. Claro. Genial, Natalia. Mira, te tengo la última dinámica que se llama, me va a sacar aquí la corona para decirlo, el princesómetro, ¿ok? En este sentido, este Me princesómetro lo encanta. que hace es medir esta cantidad como de estereotipos que tiene una princesa, de Ajá. cómo también se relaciona. Entonces, el princesómetro, más que nada, yo te voy a decir una escena Súper. de la película de alguna de estas princesas y tú me tienes que decir, más que nada, qué puntaje en el princesómetro le das. ¿De Si 1 a es 10 o de 1 a alto, 7? de alto, Alto, medio, vale. bajo, Ok. ¿ok? Según los estereotipos, qué tan cargada esta escena está de estereotipos. La primera es Blancanieves es besada por un príncipe. Súper cargada de estereotipos. Altísimo. ¿Por qué está tan cargada de estereotipos? Porque ya ese es el culmine, ¿no? Se usa un montón para hablar de la falta de consentimiento. Esa escena se usa un montón ahora en temas de educación sexual también. Porque, Exacta, tuvimos 7 días a Blancanieves acostada ahí con los 7 enanitos y él llega, quizá ni se conocían y la besó. Entonces ahí donde está ese... sin preguntarle a nadie, también hay la referencia de que ella es menor de edad, entonces se ha tenemos usado mucha mucho para hacer lectura. ese análisis crítico. Y no sé, pero cuando yo era pequeña no me parecía extraño que ella estuviera dormida y él la besara. Creo que fue algo que obviamente trajo la reciente ola, la última de las olas del feminismo, como ese análisis Hacer de... el cuestionamiento de qué realmente está bien y qué mal. Yo crecí en una época en la que si alguien te besaba mientras estabas dormida porque estabas ebria, era Era súper... normal. Y era súper dicho, es tu culpa, tú te curaste ahí y te quedaste dormida, ¿no? Entonces creo que hay mucho estereotipo, pero que nos sirve un montón para educación sexual y consentimiento hoy. Genial. Vamos con la segunda escena. Mérida decide no casarse. La de rulitos, que tira el arco. ¿Qué te parece esa escena? Menos cargada de estereotipos que la anterior, Que absolutamente. como mediano podría ser como nivel. O bajo. Bajito igual, Ok, bajito, sí, bajo. bajito, sí, es una buena peli ese encuentro, ¿no? Exacto. Creo que el hecho de que ella sea colorina hizo que fuera más pasable también, porque el mundo es muy racista, pero creo que igual esa peli podría ser interesante también si ella no hubiera sido colorina y hubiera sido afrodescendiente. Porque viste que tienen todo un rollo con Todo un rollo, los exacto, los rulos, nórdicos, los rulos, ella el pelo liso de su como madre. tenía que tenerlo también como escondido. Exacto. Qué loco. La tercera escena es Mulan se va de casa a luchar. Estupenda, Mulan. Baja carga de estereotipos también en ese sentido, ¿no? De lo que estamos hablando de princesas tradicionales. Y ahí cuando ya la escena se corta el pelo, yo creo que esa es una de las más de quitar el estereotipo y como lucha contra lo que realmente está socialmente aceptado. Sí. Ella tiene buena referencia de relaciones ahí, ¿no? Tiene un grupete Que la guían que la también en banca. el camino. Sí. Vamos con la siguiente. Bella transforma a la bestia. Súper estereotipada, muy alto, muy alto, muy alto. Sí. Horrible. Yo me he sentido como en relaciones en las que estoy pensando que voy a cambiar. Wow. Yo sé que va a cambiar, se va a convertir en un príncipe bello, en una bestia. Sí. La próxima vez va a gritar menos. Eso, no, hizo su trabajo Disney en ese contexto, Sí. lo hizo. Sí. Vamos con la Lamentable. siguiente. Cenicienta es rescatada por el príncipe. Cenicienta la tengo súper perdida. Cenicienta es la que limpia, ¿no es cierto? Exacto, la que Sí. tiene ahí deja su zapato de cristal. Súper estereotipada. También ahí vi que hay gente que se molestaba mucho porque tuvo que buscarla por el zapato, que quiere decir que no se acuerda de su cara, por ejemplo. Eso es como que pobrecito, imagínate, estuvo bailando toda la noche. Supuestamente había un hechizo, pero es como que, amigo, o sea, bailaste como 2 horas con ella y no te acuerdas y tenés que pedirle el pie, o sea, no sé. Súper estereotipada. Esa es como, podríamos decir que es de donde se sacan todos los estereotipos, ¿no? Porque Ujú. tiene estas mujeres feas con las que compite y ella es como dulce y además limpia y además es súper pobre. Exacto. Y sus amigos, de hecho, son animales, ¿no? Como... Exacto, y puede hablar con ella y comunicarse. Vamos con la última que es Elsa lucha consigo misma, libre soy. Eso es lo que decíamos antes de las cámaras, parece, ¿no? Que es interesante cómo Elsa, al no ser protagónica, pero no tener ni un amor en deuda, la falta de un nombre asociado a Elsa y sus discursos en los que previene a su hermana con respecto a las relaciones, Exacto. hicieron de Elsa una persona que fue leída en clave lésbica y por mucho tiempo fue reconocida como la princesa lésbica de Disney. Y de hecho en la 2 tiene algunas señales un poquito más explícitas porque creo que Disney igual
a pesar del Le contexto. gustó tomar esa dinámica también porque están explorando la inclusión también. Lo Mientras- podemos ver Exacto. en todos los live action que estamos Sí. viendo actualmente. Sí, sí, sí. Así que es parte también del trabajo que Disney ha hecho. Hay gente que no le gusta, hay gente que les ha gustado mucho, pero esa es opinión también para que la hagan en su casa. El público, público. Es exacto. Bueno, Natalia, llegamos al final. Muchísimas gracias por venir. Sí. Realmente fue un capítulo maravilloso sobre las princesas Disney. ¿Cómo la pasaste? Súper bien, me encanta comunicar, así que muchas gracias por Bueno, invitarme. nos encontramos en próximas instancias y espero que estén súper bien. Gracias.